Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Después de haber alcanzado los cuartos de final en Brasil 2014, los octavos de final en Rusia 2018, la selección Colombia vuelve a quedar por fuera de un mundial. Instancia que sufrimos entre Corea y Japón 2002 y el Mundial de Sudáfrica en 2010. Se acaba la ilusión que tuvimos hasta la última jornada, dependiendo no solamente de una victoria en el último partido frente al colero, es decir, la selección de Venezuela en Puerto Ordaz, sino también de que se nos dieran otros resultados, como por ejemplo el milagro de una victoria de Paraguay sobre Perú. Pero no. Perú derrotó a Paraguay y por eso Perú, como ocurrió para Rusia 2018, clasifica al repechaje y será el quinto cupo de Sudamérica si logra vencer o a Emiratos Árabes Unidos o Australia. Vamos a hacer contacto en este momento con nuestro analista invitado, el mundialista Carlos Valdés, quien, bueno, Carlos, usted tuvo ese privilegio de jugar un campeonato del mundo, pero no sé si hoy podamos hablar de la victoria frente a Venezuela o si hacemos más bien un balance de lo que fue el recorrido de esta selección Colombia al mando de Reinaldo Rueda, sobre todo en la segunda ronda, cuando solamente ganamos 2 partidos. Carlos, a los 2 coleros, a Bolivia y a Venezuela. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches, y le puedo decir buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Yo creo que el momento nos invita realmente es hacer un balance general. Me parece que más allá de la victoria de hoy, todos sabíamos las oportunidades que desperdiciamos, el panorama que teníamos y las posibilidades que teníamos. Y hoy hablar del partido, de si fue un buen partido de Colombia, de si cumplió o no cumplió, creo que está un poco de más o tal vez no resiste mucho el análisis, porque claramente creo que hoy la tristeza que tenemos al confirmarse la eliminación termina siendo consecuente, ¿no?, con lo que ya habíamos mencionado antes en aquellos partidos, con la estadística que marcaba que por 7 juegos no pudimos hacer un gol y pues creo que cuando uno mira hacia atrás todas estas situaciones, pues me parece que es difícil defender o argumentar algo para lo que ha sido este proceso, ¿no? Sí, Carlos, creo que ese análisis nos permite sustentarlo la tabla de posiciones. Mire, cuarto clasificado directo Ecuador, no pudimos con Ecuador en Barranquilla, no pasamos del empate. Quinto, la selección de Perú, no pudimos con Perú en Barranquilla, nos derrotó 1-0. De ahí en adelante, pues Chile y Paraguay también fueron rivales que no pudimos vencerlos. Nos quedamos nosotros entonces con la sensación de victorias lógicas, esperables ante los 2 equipos más débiles. ¿O usted cree que esta eliminatoria suramericana en general fue una eliminatoria atípica con equipos más bien débiles, si exceptuamos a Brasil, Argentina y de pronto a Ecuador, que hoy también volvió a perder? Yo creo que es más bien lo segundo. Yo creo que hubo bajo rendimiento en varias selecciones. De otra forma no hubiéramos tenido hoy posibilidad de clasificar, sobre todo con los datos, ¿no?, los partidos que perdimos, los partidos de local que fueron muy pocos realmente cuando uno piensa y hace cuentas al inicio de un campeonato, y aún así llegamos con posibilidades a esta última fecha, a excepción de Brasil, de Argentina, que asentaron muy bien sus procesos, de Uruguay, que levanta y hace un gran remate y sigue demostrando la grandeza de su historia, de su camiseta. Me parece que las demás selecciones fueron muy parejas. Y en cuanto al proceso de selección, creo que con todo y lo que la gente pueda decir y si se jugó mal o no, hay un partido que es el que termina crucificando a Reinaldo Rueda, y es la derrota contra Perú, precisamente aquí en Barranquilla. Sí, hombre, tiene toda la razón. Un partido en el que se generaron opciones clarísimas, 3, pero en la única que tuvo Perú la metió. Carlos, si es momento de hacer balances, le pregunto, ¿cuáles son las responsabilidades? Hablamos de cuerpo técnico. Hoy, por ejemplo, muchos criticaron la alineación de Reinaldo Rueda, que cómo era posible salir a defenderse contra Venezuela cuando necesitábamos ganar. Hablamos de los jugadores también, muchos se detienen en el 3-0 en Barranquilla contra Uruguay, el 6-1 en Ecuador, contra Ecuador en Quito, que significó la salida de Queiroz. Otros dardos apuntan a la Federación Colombiana de Fútbol.
Usted desde la serenidad y del conocimiento que tiene como jugador, ¿dónde podría ubicar usted esas responsabilidades máximas, hombre? Yo creo que un poco de todo. Lo primero, el desconocimiento y la ignorancia de nuestros dirigentes cuando toman las decisiones frente al futuro de nuestro fútbol. Decisiones como no solo sacar al entrenador anterior, sino el no tener entrenador para ahorrar dinero por 8 meses, el traer a un entrenador interino, el traer a un entrenador descontextualizado que no conocía ni siquiera nuestra cultura. Yo con esto no estoy diciendo que si Queiroz se queda, probablemente hoy estaríamos en otra condición. Me parece que esa decisión había que tomarla por lo que había ocurrido precisamente en esos juegos. Pero sin duda las responsabilidades son compartidas. También en el terreno de juego muchas veces todo esto que administrativamente se hace mal se puede corregir y al equipo le faltó a Reinaldo Rueda. Creo que Reinaldo Rueda, y a mí no me sorprende la alineación de hoy porque creo que fue coherente con lo que es él y creo que eso es una muestra clara de que realmente tiene una filosofía que no sé si sea la idónea para lo que Colombia siente y para lo que Colombia quiere. Sobre todo por los procesos que venimos viviendo y lo que pudimos obtener en cuanto a conceptos futbolísticos. Y después hay que decir también que hay pequeños detalles, ¿no? Claramente dándole la responsabilidad a todos. Por ejemplo, el departamento de comunicaciones de la federación, nosotros tuvimos una situación muy complicada, jugadores o gente que hemos estado cerca de la selección y hay personas que se creen mucho más importantes que los jugadores, el señor Mejía, el señor Héctor Marín. Me parece que cuando uno siente que es más importante que los jugadores, que está en una entidad que debe unir, que debe convocar al país, pues definitivamente se está trabajando con gente que no es la idónea para cada uno de esos puestos, ¿no? ¿Sugiere usted, Carlos, que hubo o hay de pronto división, grietas al interior de una organización que parte de unas cabezas directivas, de unas cabezas logísticas que además ayudan a un cuerpo técnico que también para muchos se quedó muy corto, Reinaldo Rueda muy solo, y eso pudo haber descendido también un poco al estado de ánimo de los jugadores? Claro, eso termina permeando de cierta forma. Yo no tengo duda, Germán, que hay cierta división, que hay ciertos intereses de un lado y de otro en la parte administrativa, en los departamentos administrativos de la federación, y a eso sumado que si no hubo un entrenador que supiera darle una buena lectura a cada uno de estos compromisos, que como lo decía ahora, a veces desde lo futbolístico esto puede pasar a un segundo plano, pero infortunadamente no ha sido así. Creo que hay que replantear muchas de estas cosas, ¿no? Tal vez a veces las decisiones no tienen que ser tomadas en cuanto a los intereses de unos o de otros, sino siempre deberían ser tomadas en cuanto a los intereses del país, en cuanto a los futbolistas, a qué le viene mejor a nuestro fútbol, y eso es algo que seguramente va a tener que mejorar mucho esta dirigencia. Carlos, no sé si lo comprometo con esta última pregunta, pero ¿usted cree que para lo que viene, que es lo que más nos preocupa, el futuro, es el momento de hacer grandes cambios, cuerpo técnico, pero también jugadores? Porque parece que los directivos son los eternos, ¿no? Eso sí no los cambia nadie. Yo estoy de acuerdo que los directivos van a estar ahí y van a permanecer ahí muchos años más. Y creo que es el momento de cambios. Me parece que más allá de lo que son muchos de los que están ahora, y con esto no quiero decir que se tienen que ir todos, tiene que venir un entrenador que claramente empiece a encontrar esa transición, ¿no? Porque a veces también incluso como hincha nos pasa que seguimos pensando todavía en esa selección de Peque, en esa selección que compitió en Brasil, y sin duda alguna ese es un grave error. Esos tiempos se fueron, esos tiempos pasaron, y hoy hay que mirar realmente qué herramientas tenemos para poder competir o tratar de hacer los mejores esfuerzos de cara a todo lo que viene. Carlos, tenemos recambio en los jugadores de fútbol. Muchos estamos lamentando que Luis Díaz se haya quedado sin mundial, pero ¿quién más? ¿Quiénes están encargados de ese recambio generacional, si es necesario hacerlo, y un revolcón en el estilo de juego de la selección? Germán, a ver, yo creo que recambio hay, y claramente selección y jugadores vamos a tener.
lo que es cierto y lo que yo siento, y es una sensación muy personal, es que no hay una gran generación para tal vez aspirar a grandes cosas, ¿no? Me parece que se pueden conseguir grandes cosas a base del trabajo, del esfuerzo, pero si tú miras individualmente, aunque hay muy buenos jugadores, no sé hasta dónde podemos nosotros decir que hoy tenemos jugadores de élite o superlativos que puedan volver a traernos esos momentos, bien sea a nivel colectivo o a nivel individual, con lo que hoy está pasando, ¿no? Jugadores que hicieron parte del mejor 11 del mundo, jugadores que fueron goleadores de un mundial, un equipo que tuvo una valla menos vencida en un mundial, y bueno, muchas de estas situaciones que van a ser complejas de volver a recuperarlas. Pasado fue mejor. Carlos, de verdad, en nombre del Canal 1, muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta eliminatoria como invitado especial, invitado de lujo para analizar el momento de la Selección Colombia. Mil gracias, Carlos, un abrazo y hasta la próxima. Con todo gusto, hermano, un fuerte abrazo.